Que todas estas enseñanzas que permite recibir nos ayuden a mejorar, nos ayuden a avanzar en este camino de cambio que nos hemos marcado, que nos hemos comprometido, y que al final, Padre, podamos ser un humilde servidor tuyo y colaborar en tu infinita y universal obra para que tu ley termine implantándose entre nosotros y todos los hermanos al final podamos conseguir cumplir tu mayor mandamiento, que no es otro que amarnos los unos a los otros, tal y como nos enseñó el Maestro Jesús. Ayúdanos, Padre, y no permita que desfallezcamos en el intento. Que así sea. Gracias, Diego. Gracias por la oración, muy bonita, muy hermosa. El tema de esta noche, el tema que hemos elegido para esta noche es la ley, acción y reacción. Yo cuando hice el cartel puse un hermano, un hombre, sembrando como energía. No fue al acaso, esa elección no ha sido al acaso, es una elección pensada, porque nosotros a cada momento, a cada segundo, estamos accionando, y en el momento en que accionamos, entendiendo por accionar, pensar, hablar o hacer, la ley natural, las leyes eternas e inmutables de Dios nuestro Señor, reaccionan a esa acción nuestra. A mí se me viene a la mente siempre que toco un determinado tema, cualesquiera que sea, siempre vienen a mi mente las lecciones inolvidables evangélicas de Jesús. Y esto de la ley, acción y reacción, o ley, causa y efecto, como se le quiera llamar, para mí hay un pasaje evangélico que la refleja perfectamente. Y es cuando nos decía el Maestro Jesús que a cada uno según sus obras. Esta sentencia del Maestro Jesús es ni más ni menos que la ley, acción y reacción. Sin embargo, también nos da una esperanza, y una gran esperanza, y es que tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida en cualquier instante. El pasado queda. Nosotros vivimos siempre en presente. No es que lo digamos los espíritas. La propia ciencia lo dice. El pasado y el futuro no existen. Nosotros en verdad vivimos siempre en presente. Por lo tanto, tenemos siempre la posibilidad de cambiar en el momento que nosotros deseemos hacerlo, a través de nuestro libre arbitrio. Y en el momento en que cambiemos, también la reacción de la ley natural, de las leyes de Dios, también cambiará. Existe, queridos hermanos, sobre todo entre nosotros los espíritas, muchas veces oímos decir que tal o cual cuestión nos viene de una vida anterior o de otra vida. Nosotros no vamos a ser quienes neguemos que determinados hechos que irrumpen en nuestra vida son derivados o vienen como consecuencia de actos nuestros de un pasado incluso a veces lejano.
Pero también tenemos que decir que la mayor parte de las cuestiones que nos suceden no hay que buscarlas en otra vida, sino en esta vida en que nosotros estamos. Las leyes interactúan a través del fluido cósmico universal. Esas leyes nos alcanzan en el momento de las acciones, de los pensamientos o de las palabras. Por lo tanto, las causas, amados hermanos, salvo que sean cuestiones de nacimiento, como determinadas enfermedades, situaciones, circunstancias, que nada podemos hacer por evitarlas porque vienen de nacimiento, ahí sí hay que buscarlas en una causa anterior. Pero la mayor parte, la inmensa mayor parte de todas las circunstancias que surgen en nuestra vida se derivan de nuestras elecciones. Sobre todo desde el momento en que adquirimos esa responsabilidad que es traspasada la adolescencia, aparece la juventud y con ella ya la responsabilidad. Un joven ya es responsable de sus actos. Un adolescente no tanto, un niño ni siquiera, pero un joven ya es responsable de nuestros actos. Por lo tanto, nosotros, desde el momento, punto y hora en que traspasamos para la juventud, desde ahí ya somos responsables. Y cada vez somos más responsables, nuestro grado de responsabilidad aumenta conforme somos conscientes, adquirimos conocimientos sobre cómo funcionan las leyes. En este punto, aquellos que decimos ser espíritas, la responsabilidad todavía es mayor, porque nosotros conocemos la ley. Por lo tanto, si la conculcamos, se entiende que es porque nos da la gana, porque sabemos que la ley funciona y el cómo funcionan las leyes de Dios. Luego no es ignorancia de nuestra parte. Ahí es verdad que el espírita podemos contraer grandes débitos. Es por eso esos grandes descalabros espirituales, esas grandes caídas espirituales en abismos de los que difícilmente salimos sin gran dolor y sin gran sacrificio por nuestra parte. Y ahí se comprende, queridos hermanos, ahí se comprende el por qué los espíritas, terminados espíritas, cuando regresamos al mundo espiritual, devenimos incluso en estados de demencia que requieren tratamiento psiquiátrico en el más allá, porque el alcance de nuestras faltas es inmenso. Y eso ahí caemos, como digo, en abismos de difícil recuperación, no imposible. Nosotros sabemos que el mal es algo temporal, no es eterno. Solo el bien es eterno. Esa es la segunda cuestión. Y es que el ser humano, los espíritus, mejor dicho, pero también ser humanos, vale decir, porque los espíritus ya sabemos que todos, según nos dijeron los espíritus superiores, Allan Kardec, la forma del espíritu es la humana siempre, aunque con diferencias, claro. Pues el ser humano está condenado, entre comillas, a evolucionar siempre. Ahora bien, esta evolución, queridos míos, puede ser de dos maneras, principalmente. A través del amor o a través del dolor. Es decir, de un dolor que no es punitivo. El dolor al que yo me vengo a referir ahora no es un dolor punitivo, no es un dolor de castigo, es un dolor educativo.
aquí también hay bastantes confusiones. Nosotros tenemos que recordar que el ojo por ojo y el diente por diente era válido en la ley mosaica, pero a partir de que Jesús está en nuestro mundo, entre nosotros, lo que prima es la ley del amor, porque ya los espíritus hemos comprendido nuestra responsabilidad y por lo tanto el dolor tiene por objeto reeducarnos, regenerarnos, si así lo queremos. Entonces debemos olvidarnos de aquel concepto antiguo de castigo, premio. No hay ni castigos ni premios, hay acciones nuestras y reacciones de la ley ante nuestras acciones. Muchas veces nosotros nos anclamos en darnos golpes de pecho o latigazos en nuestras espaldas. Esto no conduce a nada, o mejor dicho, a ningún sitio bueno. La culpa, el remordimiento, hemos dicho muchas veces que llevan a la persona al sufrimiento, no al dolor, al sufrimiento, que es distinto. Y del sufrimiento puede pasar perfectamente a la tristeza, a la depresión e incluso muchísimas veces terminar en el suicidio. El Señor no quiere el fin de la criatura, sino que evolucionemos, que nos regeneremos. Para eso, lo único necesario es el arrepentimiento, reparar el daño que hemos hecho si es posible, y si no es posible. Sobre este punto, los espíritus superiores aclaran a Allan Kardec en la codificación espírita y después, posteriormente, también incluso anteriormente, lo podemos ver en los evangelistas, en los 4 evangelistas, en comentarios sobre las palabras de Jesús, y al propio Pablo, Saulo de Tarso, nos habla siempre de esperanza y siempre aquella gran frase suya que decía, que nos aconsejaba a la práctica del bien porque éste taparía muchas de nuestras faltas. Es decir, la práctica del bien va a eliminar muchos de nuestros errores. La práctica del bien a esa persona en concreto que hemos ofendido, no. Nosotros no hay ofensores ni ofendidos, queridos hermanos. Yo no sé cuándo la humanidad seremos capaces de dejar nuestro orgullo y nuestros personalismos a un lado y encarar la situación tal cual es. No hay ofensores ni ofendidos. Nosotros cuando actuamos erradamente, no estamos ofendiendo a un hermano en concreto, estamos ofendiendo a la ley. Estamos conculcando la ley. Cuando hacemos el bien, estamos actuando como la ley de Dios, con amor. Por eso que nos sentimos bien. Y cuando por el contrario hacemos mal, y decimos, ¿hacemos mal a nuestros hermanos? No, conculcamos la ley. Nuestros hermanos podremos hacerles como mucho un mal temporal, pero en realidad ofenden a quien ofendemos, quien conculcamos es la ley. Por lo tanto, no sé cuál es la dificultad que tenemos en perdonar a nuestros ofensores. En realidad, alguien cuando nos hace un daño no nos está ofendiendo a nosotros. En verdad está ofendiendo a la ley de Dios. Por lo tanto, es con él con quien tendrá que reequilibrar las cuentas, no con nosotros. A nosotros si ese mal nos alcanzó, es porque
entre nuestros errores está el haber conculcado también esa ley. Así tenemos que tener y ser conscientes de la infinita justicia de Dios. Dios es infinitamente justo y bueno. Por lo tanto, cuando a nosotros llega una injusticia, entre comillas, de nuestros hermanos, no hay tal injusticia. En realidad es algo que estaba entre nuestros débitos. Por eso la acción del hermano nos alcanzó. Si no, es imposible que nos alcance. Nosotros somos libres de pensar, para hacer o para hablar. Sin embargo, somos esclavos de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Y es que la esclavitud viene desde el momento en que nosotros conculcamos las leyes divinas. Ahí está el problema. La injusticia en general no existe. La justicia alcanza todo el universo. Por lo tanto, las atrocidades son cosas de los hombres, son cosas de la humanidad. Los hombres somos los que cometemos atrocidades. No, muchas veces hay personas que ante una atrocidad, ante una barbaridad, dice, es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Es la acción de la ley es la reacción de la ley de Dios, de las leyes naturales, frente a la acción que hemos cometido. Por lo tanto, no podemos pasar la responsabilidad a Dios, que única y exclusivamente tenemos nosotros. Muchas personas, muchas veces, pensamos, yo soy una desequilibrada, yo soy un desequilibrado. No, yo estoy desequilibrado o desequilibrada un determinado tiempo que terminará. Más adelante me reequilibraré. Esos son los procesos de reequilibrio, los procesos de regeneración que sufrimos la criatura humana frente, queridos hermanos, a nuestras acciones, pensamientos e ideas. Esa es la forma en que funciona la ley causa y efecto. Ya lo dijo hace muchos años ese insigne físico, que a toda acción sucede una reacción de la misma intensidad y en sentido contrario. En el mundo, en nuestro cosmos íntimo, en nuestro interior o cosmos íntimo, sucede exactamente esto. Cuando nuestro universo interior se expansiona de modo que no intersecciona con su medio circundante, con el prójimo circundante, con amor, sino que lo hacemos invasivamente, entonces, y solo entonces, aparecen esas leyes constrictivas
que nos obligan a reequilibrar del modo que está puesto en esas mismas leyes naturales esa interacción con el medio en el que vivimos. No estamos diciendo nada raro. La criatura humana necesita interactuar en el medio en el que se desenvuelve, como cualquier otra criatura de la creación. Del mismo modo que los vegetales interactúan unos con los otros, los minerales o los animales. Incluso determinados animales, como las abejas, participan en procesos de polinización de vegetales. Nosotros también es lo mismo, pero nosotros tenemos a mayores un sentido y es la razón. Nosotros poseemos un pensamiento continuado que no poseen los animales. Los animales atienden a sus reacciones primarias, puesto que su pensamiento no es continuo, es interrumpido. Pero nosotros no. Nuestro pensamiento es continuo, entrelazamos unas cosas con otras. Somos capaces de relacionar lo que vemos, lo que pensamos. Por esto, nuestra responsabilidad se mide de un modo mayor. Pero incluso, si nos fijamos en la naturaleza, queridos hermanos, incluso los animales, entre ellos, tienen un modo de interactuar. Y cuando una especie invade y prevalece sobre otra, el equilibrio se rompe. Esa cadena del bosque que estudiábamos de niños, cuando una especie prevalece sobre la otra o una de ellas desaparece completamente, surge el desequilibrio. Pues eso ocurre también entre nosotros. Cuando de nuestro cosmos íntimo, de nuestro universo íntimo, nos expansionamos e invadimos a los hermanos de camino de modo invasivo, entonces las leyes reaccionan para que nuestro universo se contraiga al espacio que Dios nos destinó. Del mismo modo que cuando el universo íntimo de algún hermano, de alguna hermana de camino, invade el nuestro, las leyes obligan lo retraen para que no nos invada. De este modo, veamos todo aquello que surge en nuestro camino como consecuencia inmediata de todas aquellas interactuaciones nuestras con los hermanos de camino. No nos llamemos a engaño, no vayamos a buscar las causas en una vida pasada. Normalmente están en esta y con seguridad hasta en el día anterior o en el mismo día o segundos antes. Nada más, daros las gracias por asistir a esta pequeña reflexión, y aquellos que veis por internet el programa en diferido, pues desearos que comprendáis, que llegue a vuestro corazón, que llegue a vuestra mente todos estos razonamientos de la doctrina espírita que son de lo más lógico. Es como el ABC de la razón. Y no es tan difícil, creedme, llevarlo a la vida, al segundo a segundo. Nosotros, no os preocupe el futuro. Somos arquitectos, artífices, diseñadores y ejecutores de nuestra propia vida. El coche de nuestra vida lo conducimos única y exclusivamente nosotros.
Y no sirve decirle al hermano, oye, ponte aquí, siéntate tú y conduce tú como quieras, porque seremos nosotros los responsables. Por eso cada uno debemos actuar en libre arbitrio. Vivir en pareja, tener amigos, interactuar y pedir opinión a otros compañeros de camino es lógico. Pero cuidado, el carro de nuestra vida, el coche de nuestra vida, lo dirigimos nosotros. Y no sirve decir, es que me aconsejó el hermano, es que me dijo que debía, es que yo le dejé que actuara. Bueno, ese es el problema. No tenemos que dejarnos convencer por nada ni por nadie. Nosotros debemos actuar siempre según nuestras propias convicciones. Si lo hacemos erradamente, pues qué lástima. En la consecuencia aprenderemos a hacerlo correctamente. Pero no dejemos que nadie maneje ese universo íntimo que tenemos, ese cosmos íntimo que tenemos y que solo a nosotros corresponde accionar, recordando las palabras, por último, de Jesús, de que cuando nos decía que vosotros también sois dioses. Claro que sí. Nosotros somos los dioses de nuestro propio universo, que en verdad es el único universo que podemos medianamente dirigir. Por lo tanto, somos los responsables. No dejemos a otros que otros lo dirijan. Los demás hermanos de camino que dirijan el suyo, que también lo tienen. No hay nadie sin un universo. Todos tenemos un universo íntimo que dirigir y que mejorar. Y seremos responsables si no mejoramos. Por lo tanto, no vayamos a buscar el porqué de los dolores de hoy en el pasado lejano. Busquémoslos en este, que seguro que si echamos cuentas, como le digo muchas veces a nuestro hermano Diego, aunque a mí no me gustan mucho las economías, pero si echamos cuentas, al final las sumas y restas nos salen. Nada más, hasta el próximo sábado, y que trataremos seguramente otro tema muy interesante, como siempre hacemos, y que sobre todo nos sirva para el día a día. Un abrazo a todos y hasta el próximo día.